Hola, muy buenas tardes. Quisiera, por favor, que me confirmen audio y video, por favor, si fueran tan amables. Ahora, José Antonio, ¿se ve? ¿Hay video? ¿Solo audio? Muchas gracias. ¿Y el audio todo bien? Bueno, estimados, siendo las 16:30 en punto, daremos inicio al seminario Recorte de crecimiento en Chile y su impacto en el dólar peso, en la paridad dólar peso. ¿Cierto? Vamos a hablar de mucha economía, mucho mercado, oportunidades o más bien visiones de lo que pensamos nosotros aquí en Skip TV, de lo que podría pasar entonces con la paridad del tipo de cambio. Me presento, soy Tazuli Bilicic, analista de la compañía XTB Trading, ¿cierto? Un broker XTB, ingeniero comercial con magíster también en finanzas y con 10 o 12 años de experiencia en el tema de las inversiones internacionales. Entonces, bueno, como ya me confirmaron, audio y video, está todo bien. Voy a partir entonces con esta presentación, que no va a durar más de 40 minutos, y que al final de esta presentación dejaré el micrófono abierto para que me puedan hacer las preguntas que ustedes estimen convenientes. ¿Ya? Me van a disculpar un poquito, estoy un poquito resfriado, pero vamos a seguir adelante. ¿Ya? Digamos entonces que estas últimas semanas, ¿cierto?, han sido de sinceramiento por parte del gobierno. ¿Ya? Recordemos nosotros que las proyecciones de la economía, ¿cierto?, eran al borde de un 3.4, 3.2%, iniciando sobre todo el periodo presidencial del presidente Sebastián Piñera. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día las proyecciones de crecimiento se han estado disminuyendo. ¿Qué indicador nosotros tenemos para poder proyectar, ¿cierto? O para poder saber si una empresa o si un país, mejor dicho, crece o no crece. Aquí sale uno de los indicadores o el indicador más usado, que es el PIB, Producto Interno Bruto, ¿cierto? Que se compone entonces por el consumo de las personas, ya el consumo de los habitantes del país, más las inversiones que hacen las empresas, ¿ya? Todo lo que tenga que ver inyecciones de capital, inversiones en capital de trabajo, inversiones en maquinaria, el CAPEX también muy conocido. Entonces tenemos también el gasto que provoca o el gasto que hace el gobierno del país, que inyectándole capitales también a la economía, ¿cierto? Contratando mano de obra, contratando empresas que construyan, por ejemplo, y todo eso es parte del gasto. Este seminario no es mucho del PIB. El PIB yo se lo estoy comentando, lo estoy desglosando para que vayamos entendiendo de cómo calculamos nosotros el ingreso, ¿cierto? El sueldo de un país, por así decirlo. Quedamos entonces en el gobierno, en el gasto que hace el gobierno, y también tenemos la balanza comercial que vendría a ser las exportaciones menos las importaciones. ¿Ya? Entonces, todo eso lleva a un porcentaje, obviamente, y ese porcentaje, los economistas, ¿cierto? Los traders, los vamos comparando para saber más o menos cuánto va a crecer el país, cuándo está acelerándose o desacelerándose. ¿Ok? Entonces, el PIB se proyecta hoy día por debajo del 3%,
por varios motivos. El principal motivo, obviamente, es lo que está pasando a nivel internacional con la guerra comercial, las tensiones que llevan cerca de un año ya provocándose entre Estados Unidos y China, ¿ya? La guerra arancelaria, ¿cierto?, tiene al mundo con todos los ojos en noticias, por ejemplo, relacionadas con guerra arancelaria. Recordemos que al fin del mes pasado también hubo una cumbre de G20 que se celebró en Japón, y ahí también, obviamente, como pasó en Argentina, también se proponen algunas medidas para ir saneando o para ir mejorando, ¿cierto?, la guerra comercial. Pero no sacamos nada con que en estas reuniones, en estas cumbres G20, se hable de una propuesta positiva para la guerra comercial, si es que no tenemos al presidente norteamericano Donald Trump hablando con un tuit de que nada estaba resuelto o de que queda mucho camino por recorrer. Esa fue una de las frases textuales que dijo Donald Trump y obviamente dejó tembloroso a los mercados con respecto a esto. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, las noticias mueven la economía, mueven la bolsa, ¿cierto? Y hoy día lo que está pegando fuerte en el movimiento, inclusive haciendo que los bancos centrales también provoquen o empiecen con analizar las tasas de interés, las tasas que regula la economía del crédito, las tasas crediticias, ¿cierto? Y eso tiene hoy día al mercado atento a lo que pueda pasar. Aquí yo les muestro una encuesta, ¿cierto?, que se hace para las perspectivas del PIB, donde me dice que de los economistas, tenemos un 16% que cree que va a crecer menos del 3.2%. Un 2% de los economistas, que son un poquito más optimistas, dicen que va a crecer en el 3.1%. También tenemos otro grupo de economistas que va a crecer el PIB en un 3%. Un grupo más grande cree que va a crecer menos del 3% el PIB, y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar entonces internamente en Chile? ¿Ya? Nosotros hemos visto la prensa, la televisión, ¿cierto? El presidente Piñera y algunos economistas, el ministro de Hacienda también hablan mucho sobre la guerra comercial. El Banco Central chileno también enfoca muchas de sus decisiones en torno a lo que está pasando en la guerra comercial. Recordemos que Chile es un país muy abierto internacionalmente, ¿ya? Nosotros tenemos un dólar que fluctúa libremente, que en algunos casos interfiere el Banco Central cuando ve que va subiendo o va bajando, ¿cierto? Hace flotación sucia para ir controlando, obviamente, la inflación, ¿ya? Digamos que la inflación es lo que los bancos centrales hoy día regulan, ¿ok? La meta inflacionaria para Chile está en un 3% exactamente, ¿cierto? Menos 2 o más 4, ese es un rango de tasa inflacionaria que se pone el Banco Central. Los últimos datos macroeconómicos tienen la inflación estable y tienen la inflación también con buenas proyecciones, ¿ya? No hay mucho problema con el tema de la inflación ahora último, ¿cierto? Está controlada. Chile se enfrenta a un panorama desafiante, marcado por una baja inflación y riesgos económicos globales. Las expectativas de nuevo recorte de la tasa de interés tras la sorpresiva y agresiva baja del mes pasado. Recordemos que, claro, fue sorpresivamente la caída de la tasa de interés el mes pasado. También recordemos que el mecanismo que utiliza el Banco Central para regular la inflación es la tasa de interés, precio que le da el dinero, ¿cierto? Por lo tanto, si el Banco Central sube la tasa de interés, obviamente va a haber menos circulante en la economía, va a haber menos acceso al crédito. Por lo tanto, la inflación debería bajar al existir menos consumo, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero fomentar, cuando quiero expandir la economía, el Banco Central hace lo contrario, abre la ventana, ¿cierto?, de la compra de dinero a los bancos y a través de un mecanismo le pasa papeles que son bonos a los bancos, ¿ya? Esos papeles se transan hoy día en los mercados abiertos, en la bolsa de valores de Santiago, ¿cierto? Y tienen clasificación y están en UF y están nominales, ¿cierto? Los famosos pagarés reajustables del Banco Central también.
Entonces, ¿qué piensa hoy día? ¿Qué se está pensando al tener una inflación controlada? Se está pensando, o lo que se pensó el mes pasado, es bajar la tasa de interés para que exista una mayor cantidad de circulante, mayor efectivo, mayor dinero en la economía, y así podamos, o puedan las empresas invertir, ¿cierto? Puedan contratar más mano de obra, hay más proyectos de inversión, y eso es lo que hace es que estimula al país para que vaya una senda positiva. Va a llegar obviamente un punto que va a existir mucho capital y los precios obviamente van a tender a subir. Y esa subida de precios se llama inflación. Entonces el Banco Central va regulando esa inflación, como les comentaba, a través de la política monetaria, ¿cierto? Hoy día a las 6 de la tarde, hora Chile, el presidente del Banco Central va a dar una noticia referente al movimiento de las tasas de interés, si las va a subir o las va a bajar. El mercado yo creo que internalizó que va a mantener las tasas de interés que hoy día están actualmente en un 2.5%, ya que Estados Unidos también está en la misma sintonía de estar bajando las tasas de interés y Jerome Powell en varios discursos lo ha recalcado. Ahora, nosotros los economistas vemos el porcentaje de asertividad que tengan las bajas o alzas de tasas de interés. Entonces, digamos que a fin de mes hay un 100% casi que Estados Unidos va a bajar las tasas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando los países bajan o suben las tasas y obviamente están expuestos a niveles macroeconómicos abiertos? ¿Ya? Nosotros, como yo te repetía recién, Chile está expuesto a la economía internacional y obviamente una baja de tasa en Estados Unidos pega directamente en el tipo de cambio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando en un país bajan las tasas de interés? Obviamente hay más crédito, ¿cierto? Más acceso al crédito y la renta variable tiende a subir, tiende a apreciarse, ¿no? Es lo que vimos nosotros, lo que estamos viendo hace un par de meses en Estados Unidos con esta baja de tasa de interés, donde la bolsa de valores americana, el Standard Poor's 500 o el Dow Jones o el Nasdaq, están rompiendo máximos históricos. Desde que se creó la bolsa americana, nunca había estado tan alta la bolsa, ¿ya? Ahora los clientes me dicen a mí, los inversionistas me dicen, Tazuli, ¿hasta cuándo va a subir? Ojalá supiéramos y tuviéramos la certeza de que siga subiendo o se estanque. Pero nada me impide, nada dice hoy día que no pueda seguir subiendo. Inclusive con guerra comercial las bolsas están subiendo. Esta semana y la próxima semana estamos en pleno entrega de resultados en Estados Unidos, lo que permite entonces que si la bolsa o los resultados son positivos, va a seguir subiendo la bolsa. Entonces, como yo te estoy comentando, una baja de tasa en Estados Unidos inclina más los capitales hacia la renta variable y debería entonces ajustarse el tipo de cambio a la baja, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eso también hay que ir controlando. ¿A quién le favorece en el país, en Chile, un tipo de cambio a la baja? Obviamente a los importadores, ¿cierto? Digamos que cerca de un 68-70% de los bienes que nosotros tenemos acá son importados. Ya los importamos de China, los importamos de Europa, importamos de Estados Unidos y obviamente la moneda de pago es el dólar. Entonces, por lo tanto, bajaría la inflación. Entonces, yo tengo un dólar bajo, ¿cierto? Baja la inflación y así digamos que los directores, ¿cierto? Las autoridades de los bancos centrales van decidiendo si suben o bajan las tasas, ¿ya? Obviamente, hay políticas o hay directores o presidentes de bancos centrales que tienen cierta inclinación por alza o por bajas de tasa. Dice que la expectativa sobre el nuevo recorte de la tasa de interés y la sorpresiva y agresiva baja el mes pasado. Más pruebas de retroceso de inflación para ejecutar un nuevo ajuste y extender así el estímulo monetario. Lo que yo les comentaba, eso es lo que está esperando el Banco Central acá en Chile. Quiere tener más pruebas que la inflación esté abajo, ¿cierto? Para que el banco inyecte capitales, baje las tasas de interés y así una subida en los precios no sea tan brusca, ¿ya? Por eso entonces hay pruebas de inflación. ¿Cómo se mide esto? Hay un instituto que se llama el INE, Instituto Nacional de Estadística, ¿cierto? Que se encarga de medir los precios en una canasta ya de servicio y de producto. Entonces van variando, van calculando cuando sube la harina, cuando sube el pan, cuando sube el vestuario, digamos que las pastas, todo lo que tenga que ver con alguna muestra significativa. Las bencinas también, ¿cierto? Que también obviamente
provocan inflación, ¿ya? Cuando están muy altas las bencinas. El Banco Central ha dejado claro que las futuras decisiones de política monetaria dependerán de la información nueva, así que los recortes de tasas adicionales no son necesarios de base, pero no pueden descartarse. ¿Por qué? Porque estamos viendo la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar? El crecimiento internacional se está desacelerando y una guerra comercial entre Estados Unidos y China, de los dos socios comerciales más grandes que tiene Chile, afecta obviamente al precio del cobre. Además que nosotros también sabemos que China está bajando su tasa de crecimiento. El PIB demostró un PIB de 6,2%, que es uno de los PIB más bajos, ¿cierto?, de los últimos 6 años. ¿Qué sucede con un PIB bajo en China? ¿Qué sucede con un China que no está creciendo? Obviamente menos cobre va a tender a demandar, ¿ya? Y obviamente que es uno de los principales ingresos que tiene el país, la exportación de cobre, ¿ok? Más adelante vamos a dar una referencia entre el cobre y el dólar, cómo se comporta. ¿Cómo fluctúa el USD-CLP este año? ¿Ya? El USD-CLP es el precio del dólar, ¿cierto? Si se dan cuenta, hoy día nosotros estamos transando, en la mañana llegó a transarse en 683.22, ¿ya? El precio del dólar. Fíjate que este gráfico, cada vela de esta corresponde a un día de transacción. Yo aquí le hice una comparación, ¿ya?, de cómo se desarrolló o cómo se proyectó el dólar después de la cumbre del G20 en Argentina, ¿cierto? El dólar, después de esa cumbre, recordemos que entre Estados Unidos y China propusieron 90 días de tregua comercial y arreglar un par de aranceles, cosa que no funcionó, ¿cierto? Faltaban 2 días para el vencimiento de esa fecha y yo me acuerdo de Donald Trump manda un Twitter diciendo que no habían progresado nada las conversaciones. Fíjate, cuando tenemos tensión macroeconómica, ¿ya?, producto de esta guerra comercial, el dólar tiende a subir. Entonces nosotros cuando hagamos trading, cuando hagamos inversiones, tengamos en consecuencia, tengamos en mente cuáles van a ser los factores que afectan la subida del tipo de cambio. Como yo digo, para ser un buen trader hay que ser un buen economista, para ser un buen financista hay que ser un buen economista y tratar de ir desarrollando el olfato negociador, ¿cierto?, que buscan los traders para rentabilizar sus capitales a corto plazo. Eso fue lo que pasó. Subió de 663 aproximadamente a 700 pesos, ¿ya? Prácticamente, menos de un mes. En un mes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos en un mes, ¿cierto? Y después, obviamente, el público, ¿cierto?, que invierte en dólares tiende a vender las posiciones y de nuevo empieza a retroceder. ¿Qué está pasando ahora? Después de la cumbre G20 de Japón, ¿ya? Obviamente no es el mismo patrón, no se replica, pero sí vemos que después de la cumbre, hubo un alza en el tipo de cambio, ¿ya? Y esa baja que vemos acá fue producto, ¿cierto?, de la baja, de la incertidumbre acerca de las bajas de tasa en Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué esperamos hoy día en el dólar? ¿Qué podría esperarse? Va a depender de muchas cosas, va a depender de la tasa de interés de Chile. Si mantienen la tasa, no se va a mover mucho el dólar, ¿ya? Si bajan la tasa, van a inyectar más capitales, ¿cierto? Va a ingresar más peso al mercado. Por lo tanto, este indicador debería bajar, ¿cierto? No es un indicador, sino que el precio. Y ya vimos recién qué pasaba cuando Estados Unidos bajaba las tasas de interés. Fíjate que el año pasado, este año, en mayo, justamente el dólar llegó a 714 pesos. Inclusive muchos analistas, ¿cierto?, creían que podía llegar a 750. Nosotros siempre más o menos manejamos estos variables, 715, 720. Siempre cuando tú vas haciendo trading, tienes que ir viendo niveles de techo, ¿cierto? Y si va rompiendo esos niveles de techo, tú ya puedes pronosticar que va a buscar el otro techo, ¿ok? Entonces, aquí varios traders lo que hacen es venderse en esta posición y empieza a caer y empieza a subir su rentabilidad. Eso es más o menos cómo va a estar
este año. ¿Ya? Va a depender entonces, dijimos, de la noticia que dé más rato a las 6 de la tarde del Banco Central, ¿cierto? Entonces, si baja el interés, baja la tasa de interés, obviamente la paridad va a disminuir, va a haber más ingresos en la economía, más capital, pero lo que concuerdan los analistas, los expertos también, es que la tasa se va a mantener en un 2,5%. Entonces vamos viendo la relación que tiene la tasa de interés con el desempeño del dólar, ¿no? Y no solamente la tasa de interés local, sino que nosotros también lo influye la tasa de interés internacional, la tasa de interés americana. ¿Qué se espera para el dólar USD-SLP en el 2019? Chile, como les comentaba, pretende mantener la tasa de interés en 2,5 y podría haber una recuperación en el corto plazo, ¿cierto? Y en el mediano plazo, una posible recuperación de la economía chilena, según los economistas, y la desconfianza del mercado ante el dólar se depreciaría. ¿Qué pasa? Resulta que todo el año Chile tuvo datos macroeconómicos de producción, ¿ya? PIB negativo también bajando, también tuvo manufacturero, tuvo varios datos negativos a principio de año. Curiosamente, el mes pasado se mostraron datos un poco más alentadores, ¿ya? Y ya los economistas están pensando en una leve recuperación. En muy poco tiempo, ¿cierto? Por lo menos tenemos que tener 2 o 3 datos más de recuperación, pero es el primer dato que da alguna luz de cómo podríamos visualizar la economía chilena en estos meses que vienen o aquí a fin de año. Así está el dólar hoy día. ¿Ya? Hoy día está el dólar de esta forma. ¿Ya? Este es un análisis técnico donde tengo del 2018 hasta la fecha, ¿ya? Hasta más o menos hasta el principio de año, principio de mes, principio de semana, perfecto, perdón. Y aquí están los patrones o ¿cómo se llaman? Los sucesos que podrían ocurrir. Entonces, guerra comercial. Si se pone más brava la guerra comercial, ¿cierto? El dólar tiende a subir. El dólar tiende a subir. ¿Ya? Como no tenemos hoy día, no tenemos todavía señales claras de qué va a pasar con la guerra comercial. Tenemos a Donald Trump diciendo que falta mucho trecho por recorrer en las conversaciones. Esta es la perspectiva. Hoy día está muy interesante analizar el dólar. ¿Por qué? Porque hay muchos factores internos y externos que están moviendo el tipo de cambio. ¿Ya? Lo que sí, yo lo recomiendo, cuando quieran hacer transacciones, traten de transar en los puntos, ¿cierto? En los top, ¿ya? En estos top que están acá, que yo los voy mostrando en la circunferencia, ahí donde se provocan las mayores anomalías extremas que se llaman, donde tú puedes aprovechar la volatilidad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué pasa también a fin de mes si es que Estados Unidos mantiene o baja las tasas. Todo va a depender de eso. Hay escenarios posibles que nosotros vamos manejando, ¿cierto? En Estados Unidos me parece que ya está internalizado el tema de que van a bajar las tasas. Entonces, una baja de tasas de interés, ¿qué significa? Que va a haber mayor dólar en la economía, ¿cierto? Va a haber más circulante de dólar en la economía. Por lo tanto, la inflación va a tender a subir, ¿ya? Y el tipo de cambio también se va a mover bastante. Aquí yo les coloco un gráfico de la bolsa local, ¿ya? La bolsa local ha sido una de las peores bolsas, lamentablemente, en el 2019. ¿Por qué? Yo creo también que como somos un país tan abierto, ¿cierto? A la economía global, donde hay empresas chilenas que transan sus inversiones en ADR americanos, ¿cierto? Y hay todo este conflicto político, geopolítico también, y conflicto de guerra comercial, donde no sabemos si China va a repuntar o no, yo creo que pega fuertemente en el rendimiento de las acciones aquí en Chile. ¿Ya? Y fíjense cómo cayó hasta junio, ¿cierto? Cayó a un mínimo, fíjate, mínimo de agosto, hay muchos mínimos atrás, o sea, sigue cayendo la bolsa chilena. Después pega un pequeño repunte, seguramente por la baja de tasas, ¿cierto? Sorpresivas que dijimos que había hecho el Banco Central. Entonces, ya estamos viendo que, digamos que una de las principales funciones de la economía, que es la tasa de interés, repercute en las bolsas, repercute en los commodities,
repercute en el dólar, ¿ya? Entonces, la tasa de interés, el valor del dinero en un crédito, es lo que hoy día está repercutiendo. Incluso fíjense que en Europa, después de esta crisis que estaban viviendo, la Unión Europea prácticamente tiene tasas en cero, ¿ya? Y hay países que tienen tasas negativas. Es decir, si tú colocas un depósito a plazo, le pagas al banco, ¿ya? Eso es bastante ilógico pensar, pero ¿qué provoca esto? Que la gente no guarde el dinero en el banco, que la gente invierta el dinero, que la gente construya, que la gente haga negocio, que la gente se le ingenie. Bueno, Europa es un país que tiene muchos años, un continente muy antiguo y está todo desarrollado, dicen, ¿ya? Entonces, los focos están en Estados Unidos, están en países como Perú, Brasil, Chile. En la plataforma XStation tú puedes encontrar un ETF, un indicador, donde agrupa las principales o las acciones locales con mayor presencia bursátil, ¿ya? Y este gráfico que está acá está compuesto por porcentajes de Falabella, Banco Santander Chile, Enel, entre otros, que yo más rato en el siguiente slide les voy a mostrar la distribución. Entonces aquí vemos cómo ha estado cayendo la bolsa, han habido varias ventas. ¿Por qué cae la bolsa? Resultamente que por un temor, yo vendo, ¿cierto?, mis acciones ya que no están siendo rentables y me cambio a otra forma de inversión. Por ejemplo, me voy a los commodities, que algunos commodities también han estado subiendo, ¿ya? O guardo la plata en un depósito, ¿cierto? Y es cuando empiezan a subir las tasas también. Fíjate, aquí está la composición del ECH.US. Como te comentaba, en la plataforma nosotros encontramos todo. Aquí estoy viendo que Hugo me está haciendo algunas consultas, pero me gustaría dejarlo para el final, ¿ya? Y ahí yo te voy a responder con gusto cómo va la relación de la inflación en Chile bajando el dólar peso. Al final vamos a hacer toda la respuesta. Pero creo que con lo que he conversado ya va a tener más o menos una idea, ¿cierto? De esa pregunta. Entonces, ¿cómo está pegando hoy día la tasa de interés? Imagínense la tasa de interés en los rendimientos de las acciones. Muy importante, ¿cierto? A ninguna compañía, a ninguna persona natural, jurídica, le guste que le suban las tasas de interés. Imagínate, tendría que despedir gente, tendría que recortar costos, tendría que producir menos. ¿Por qué? Porque las tasas están tan altas que no me permiten a mí financiarme o refinanciarme a tasas más convenientes. En cambio, con una tasa baja, digamos que es más fácil el acceso al crédito. Con ese crédito yo construyo, hago inversiones, contrato personal, tengo más plata para pagar sueldos y se activa la economía. Pero llega un punto que se empieza a recalentar y empezamos a ver tasas de inflación nuevamente. Y ahí está el tira y afloja en la subida y la baja de tasas. La idea, por eso digo que el Banco Central de Chile se pone en un equilibrio y dice que la mejor inflación es un 3%, ¿ya? Y mantener en ese 3% la inflación para seguir produciendo como lo está haciendo ahora. Hemos hablado de dólar, hemos hablado del peso chileno, vamos a hablar un poquito de cobre, ¿ya? Yo quiero partir con lo siguiente. El cobre es obviamente uno de nuestros, bueno, es la principal fuente de ingreso del país, ¿cierto? Genera mucho empleo, ¿cierto? Mueve mucho la economía y está también transándose afuera. El cobre se transa en la Bolsa de Metales de Londres, ¿ya? Nosotros en Chile, en horario hábil, ¿cierto? No podemos ver transacciones del cobre porque se transa en la Bolsa de Metales de Londres, como todos sabemos, de madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, empieza a transarse el cobre. ¿Ok? Entonces, cuando China o los países demandan más cobre, ¿qué pasa con el cobre? ¿Qué pasa con el valor del cobre? Mientras más demandan cobre, obviamente que el precio del cobre tiende a subir, ¿cierto? Tiende a subir. Entonces hoy día Codelco tiene más dólares porque está vendiendo más cobre. Pero Codelco resulta que tiene que pagar sueldos, tiene que pagar combustible, tiene que comprar maquinaria en pesos. Y esos dólares que entran de Codelco
los tiene que cambiar en el mercado local, lo cambia a través de los bancos. Entonces, ¿cómo pensemos nosotros? Pensemos, o cómo podríamos ver una oportunidad de inversión acá, ¿ya? Una estrategia que se llama. Cuando Codelco sale a vender sus dólares, el tipo de cambio cae inmediatamente. ¿Qué quiere decir con eso? Que el peso chileno se aprecia y el dólar se deprecia. Necesito menos pesos para comprar un dólar. ¿Por qué? Porque hay un exceso de circulante del billete verde en el mercado. Y no solamente Codelco, tenemos Antofagasta Mineral, ¿cierto? También hay empresas grandes, multinacionales como Walmart, mismo Cencosud, todos necesitan cambiar los dólares, ¿ya? Cuando ellos hacen, obviamente, compras, ¿cierto? Entonces, yo me levanto a las 8:30, a 8 de la mañana en la oficina y veo que el cobre cotizó negativamente en la Bolsa de Metales de Londres. Digo, ok, hay una oportunidad en compra del peso, del dólar peso. No es una cuestión que resulte de un 100%, ¿ya? Por ejemplo, hoy día pasó un caso, ayer estuvo totalmente correlacionado directamente. Ayer subió el dólar y subió levemente el cobre, ¿ya? ¿Por qué se provocan estas no concordancias? Por lo que hemos conversado todo el rato. Hay temas más importantes como la guerra comercial que nos están haciendo mover todo estas inversiones. Entonces, en términos cortos, cobre cae, dólar sube. El cobre sube su transacción y el dólar cae. ¿Por qué? Porque hay más liquidez del billete verde en la economía. ¿Qué dijo Cochilco? Cochilco, ¿cierto?, aplica fuertes recortes a proyección para el precio del cobre el 2019 y el 2020, aunque un aumento de las tensiones globales. Si yo estoy viendo que Cochilco, que es una empresa, ¿cierto?, que hace estudios del cobre aquí en Chile, ve que el cobre va a caer, por lo tanto yo digo, ok, podría subir el tipo de cambio, podría subir el dólar. Entonces, con estos informes de política monetaria, con estos informes de Cochilco, ¿qué hacen las empresas que son abiertas al mercado, que son exportadoras o importadoras? Claro, buscan cobertura. Entonces yo digo, yo soy un importador y no quiero pagar más, ¿cierto? Porque se me va a subir el precio del dólar. Hago algún tipo de cobertura, un forward, un swap, ¿ya? Una cobertura con sus mismos, digamos, activos en dólares y así se van protegiendo. Entonces, la economía tiene su efecto, pero también tiene cómo solucionar esos efectos o cómo tratar de minimizar los riesgos que puedan ocurrir. La entidad prevé que el valor del metal rojo promedie 2.81 la libra este año, frente al pronóstico que hicieron en abril, mira, de 3.05 en abril. Entonces ya Cochilco ya está diciendo de frentón, el cobre va a caer. ¿Y por qué? Seguramente porque las demandas, las solicitudes de cobre por parte de los chinos han estado bajando, ya que el país, el gigante asiático, no está construyendo tanto como antes y no está produciendo tanta tecnología como antes. ¿Por qué? Porque ahora tenemos barreras arancelarias y el PIB en China está peor que en 5 o en 6 años. Entonces, obviamente, menos cobre se demanda, ¿ya? Y esa es la relación de los países que tienen como mayor exportación un commodity, ¿ya? Yo les comento un poco que Brasil, por ejemplo, Brasil es el mayor productor del café del mundo, ¿ya? Y el café es un commodity que se exporta. Y la relación entre el café y el dólar es lo mismo que nosotros estamos viendo aquí entre el cobre y el dólar, ¿ya? Allá sería una relación entre el café, entre el real brasilero y el dólar. Entonces, obviamente, si hay más exportaciones de café, va a entrar más dólar al país, por lo tanto, se va a apreciar el real brasilero con respecto al dólar. Hay otras economías que comparan, por ejemplo, en Canadá, comparan el petróleo con el dólar canadiense. También pasa lo mismo. ¿Ya? Ocurre con las economías que exportan materias primas o commodities. El ajuste a la baja para ambos años se debe a que continúan las tensiones macroeconómicas y geopolíticas globales, lo que ha deteriorado
las expectativas de crecimiento mundial y a que China enfrente un ciclo de desaceleración económica que ha socavado las expectativas de la demanda del metal en el corto plazo. Entonces hoy día el problema nosotros, viendo como Chile, viendo que no quiero que suba mucho el dólar, viendo que no quiero que baje tampoco mucho el dólar, hoy día tenemos que visualizar y entender y estudiar, ¿cierto?, las notas, ¿cierto?, o los reportes macroeconómicos de China, más que los de Estados Unidos, diría yo. Pero hoy día la economía en este momento está muy, muy interesante, ¿ya?, por lo que está pasando. Bueno, los tiempos avanzan y la economía nunca es quieta. Imagínense que tuviéramos una economía estable, una economía quieta, no existiría el trading, digo yo, ¿ya? Entonces, mientras más volatilidad, más oportunidades tengamos, más trading podemos hacer, que es la clave de la rentabilidad. Los datos macroeconómicos de China, fíjate cómo va cayendo China, ¿ya? El PIB sigue cayendo, ¿ya? Hoy día el PIB de ahora es 6.2%. Entonces, una caída que no la estamos mirando nosotros, la está mirando Estados Unidos también. Entonces, supuestamente Estados Unidos está con la estrategia arancelaria que va a provocar más caída todavía, ¿ya? Entonces, tenemos esta expectativa. Las importaciones, mira cómo van cayendo las importaciones. ¿Por qué importa menos? Porque tiene menos liquidez. Es un país que necesita menos cobre, necesita menos fierro, menos hierro, ¿cierto? Menos zinc, ¿ya?, para la producción. La confianza empresarial en China, mira, imagínate, sigue cayendo. La confianza empresarial, yo me acuerdo que hace 4 años atrás, 4 o 5 años atrás, un poquito más, 7 años atrás, China en un año creó 50 millones de nuevos ricos, ¿ya? Imagínate, Chile tiene ¿cuánto? 18 millones de personas. En China se crearon 50 nuevos ricos, nuevos millonarios, ¿ya? Ese dato está bajando hasta la mitad ahora, ¿ya? No se crean grandes fortunas. Entonces, ¿cómo lo logró China? Claro, con políticas fiscales más restrictivas, ¿cierto? Tasas de interés también bajas, ¿ya? Y obviamente el trabajo de ellos. Así que estemos atentos con lo que esté pasando en China. Me parece que la próxima semana tenemos datos industriales de China. La semana pasada, me recuerdo que fue el viernes o el jueves, que China lanzó un índice manufacturero que estuvo un poquito encima por lo esperado, o sea, estuvo positivo, pero son simples luces nomás, ¿ya? Los datos fundamentales de un país son obviamente la producción interna, el PIB. Este slide me gusta mucho porque yo diría que voy a empezar a englobar todo lo que hemos conversado y tal vez aquí mismo aproveche de responder la noticia que me hace Hugo, ¿ya? ¿De qué o cuáles son los principales factores que influyen en el USD CLP? ¿Cuántos pesos necesito para comprar $1? ¿Cierto? Nosotros como somos importadores, ojalá que ocupemos menos pesos. Pero ¿quién se ve en contra? ¿Quién no se ve beneficiado? Es el sector exportador, ¿ya? Exportamos, ¿cierto? Entonces, el sector vitivinícola, la fruta que sale, ¿cierto? A nosotros nos pagan en dólares, por lo tanto, al importador le interesa más que el tipo de cambio esté más alto, obviamente, recibe más capital. Entonces, los tipos de interés te pegan directamente en la paridad dólar-peso, ¿ok? Entonces, como dijimos, aquí yo tengo un gráfico que ambas economías, a ver, estamos aquí en el 2014, estaban aquí los valores. Fíjate que en Estados Unidos tuvimos más o menos como 6 años de tasa en cero. Esta política norteamericana se hace, ¿cierto?, con Bernanke después de la crisis hipotecaria, de la crisis subprime, ¿se acuerdan? Cuando las acciones de Fannie Mae y Freddie Mac, que era la aseguradora de los créditos hipotecarios, se desplomaron en un día, en 2 días se desplomaron. Costaban $112, 90 y tantos dólares, y en 2 días costaban centavos. Eso provocó una crisis tremenda en el mercado, ¿cierto? La gente se espantó, sacó las platas de las inversiones, se provocó una crisis tremenda, ¿ya? Y también, gracias a esta crisis, también no sé si se acuerdan,
que se desmascaró al uno de los más famosos, al principal creador de la pirámide a nivel mundial, Madoff, ¿cierto? Y está la película, el otro día la vi, muy buena, se la recomiendo. Madoff, perdón. ¿Ya? Después de esa crisis, entonces Estados Unidos baja esta tasa de interés para reconquistar, para reincentivar la economía a créditos baratísimos, la gente tenía acceso a crédito, compraba casa, etcétera, y así no empieza a remontar la economía. ¿Ya? Veremos cómo está la economía hoy día tiene tasas más altas en Estados Unidos, lo que le permitieron también controlar la inflación. Y aquí más o menos son las comparaciones. ¿Ya? Esto va a ser más o menos lo que va a cerrar el año. ¿Ya? Puede que este año tengamos con una tasa de Chile, bueno, entre un 2 y un 3%. Esto es lo que dicen algunos analistas. Pero eso es lo óptimo, ¿ya? Es lo óptimo. Tener un 3% de tasa de inflación es lo óptimo. 2014, 2015, 2016, me acuerdo perfecto, se arrancó la inflación. Entonces, cuando la inflación se nos arranca, ¿qué tenemos que hacer? No podemos bajar las tasas, ¿cierto? Más inflación vamos a generar. Tendríamos que subir las tasas de interés para que se escasee el dinero en la economía. Entonces, los datos económicos, las inversiones, se mueven por noticias, ¿ya? Nosotros aquí en XTV, digamos que seleccionamos la noticia o categorizamos, mejor dicho, las noticias. Hay noticias que son muy importantes, como otras noticias que no son tan importantes, ¿ya? Obviamente las noticias de los países más grandes, como Estados Unidos, China, Europa, pegan más que una noticia interna inclusive, ¿ya? Entonces, hay una noticia que se visualiza o se demuestra los primeros días de cada mes, ¿ya? Que es el non-farm payroll o el informe del empleo no agrícola, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata esto? Que en el fondo estamos midiendo en la tasa de desempleo de los países. Entonces ustedes me van a comprender o van a entender de que cuando un país está generando menos empleo, ¿cierto? Está generando menos empleo, el Banco Central o la autoridad económica dicen, ok, ¿cómo generamos más empleo? ¿Cómo generamos? ¿Cierto? Bajando la tasa de interés. ¿Por qué? Porque voy a inyectar más capital a la economía. Las compañías van a hacer más proyectos. Y en base a eso voy fomentando la contratación de nuevas personas. Entonces, como se fijan, que lo más importante de la economía prácticamente son las tasas de interés, ¿no? La mueven totalmente. A ningún país le gusta que los empleos se pierdan, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, hay que mover. ¿Qué otro factor te influye en el tipo de cambio? Las exportaciones del cobre. Lo dijimos en la vez anterior, el precio del cobre está totalmente con una correlación negativa al precio del tipo de cambio. El cobre baja y el dólar sube. El cobre sube y el dólar baja. Las operaciones de cobertura de forward, también lo expliqué, ¿cierto? Las empresas obviamente no quedan al alero del cobre o no quedan al alero de las tasas de interés, sino lo que hacen ellos compran seguros de protección, ¿ya? El forward, como se llama. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que ellos piensan, hacen análisis, no sé, el análisis dice, mira, el dólar va a llegar a 700, ¿ya? Yo soy un importador, por lo tanto no me conviene que el tipo de cambio esté en 700. Entonces voy al banco y le digo, señores, quiero tomar un forward en 670. Cosa de que cuando el dólar esté en 700, ¿cierto? Yo como tengo ese seguro, voy a comprar a 660, 670 creo que dije. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál es el riesgo del forward? Que no suba el dólar, que caiga a 600. Y como yo tengo un seguro en 660, perdí plata, ¿ya? Ahí yo le tengo que devolver al banco. Es un juego de cobertura. Hay muchas estrategias de cobertura, ¿ya? Nosotros también podemos hacer estrategias de cobertura aquí en la misma plataforma, ¿ya? Eso se lo vamos, bueno, hay varios seminarios que lo vamos explicando. Y la balanza comercial, ¿quién supera más? ¿Las exportaciones o las importaciones? Entonces, siempre aquí en Chile ustedes se dan cuenta que las importaciones van a superar a las exportaciones, ¿ya? Todo lo que usamos nosotros, yo estoy a través de un computador que se importa, seguramente usted, la vestimenta que tiene usted, toda importada, así que también resulta ahí
un factor que te va moviendo el cobre. ¿Qué es este gráfico? Este gráfico es el cobre, que está en rojo y verde. Así como está el cobre. Fíjate que el 2016 se transaba muy bajo el cobre. También había, aquí en el 2016 también había una crisis interna, ¿cierto? Y después empieza a repuntar. Y hoy día de nuevo lo tengo con una tendencia a la baja. ¿Ya? El azul que está atrás es el peso chileno o el dólar peso. Este sube y este baja. Este sube y este baja. Esa es la correlación que yo estoy explicando todo el rato. Entonces, si queremos hacer trading y no sabemos mucho de trading, partamos por esto. Partamos con lo que tengamos en nuestras manos, con lo que tenemos en el diario. ¿Cierto? Yo llego a la casa en la noche y veo noticias de cobre, veo noticias de dólar. En las mañanas me atacan con programas de economía hablando de cobre, de dólar y cobre. Partamos por esto, si estamos recién aprendiendo. ¿Okay? Este gráfico a mí es uno de mis favoritos gráficos porque noto la correlación negativa que tienen estas inversiones. A ver si recuerdan el famoso hedge, ¿cierto? O la cobertura que hacen los bancos con respecto a las exportaciones. Yo como trader podría considerar esta estrategia como cobertura. Le explico. Compraría dólares y vendería cobre, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener una flotación sucia, como le digo yo. Vamos a tener una inversión estable, ¿verdad? Y si se revierte, también, porque vamos a estar vendidos y comprados en los dos instrumentos que tienen correlación negativa. Bueno, eso fue una presentación, ¿cierto?, de cómo va a funcionar hoy día, qué esperamos nosotros del cobre, del tipo de cambio. Yo les puedo comentar que lo que estamos esperando son las noticias que vienen hoy día a la tarde, ¿ya? Pero de todas maneras se sabe que el cobre, perdón, el dólar, la tasa de interés se va a mantener en 2,5, no van a haber muchos movimientos, ¿cierto? Esto yo diría que es un respiro para la macroeconomía del país, y obviamente digamos que es como decir, mira, atento porque nosotros está bien, tenemos el poder de subir y bajar las tasas, pero hay un poder más grande, como somos una economía abierta a los mercados, ¿cierto? La tasa de interés de Estados Unidos también nos puede pegar fuertemente. ¿Ya? Entonces ahora me gustaría, estimados, que me hicieran algunas preguntas. Voy a ir con la pregunta de Hugo, dice, cómo va la relación de la inflación en Chile bajando el dólar peso? Dice, bajando el dólar peso. Claro, o sea, si baja el dólar peso, si baja la paridad, quiere decir que yo necesito menos pesos para comprar dólares, ¿no? Digamos que eso va a provocar, no provoca inflación, al contrario, ¿ya? Al contrario, porque resulta que yo como estoy pagando con dólares y el dólar está alto, eso a mí me genera una inflación. O sea, si yo tengo un dólar de 750 pesos, créame que es inflación. ¿Por qué? Porque me va a costar mucho más caro ir a comprar una tele, porque el televisor va a llegar a un precio mucho más caro, porque en la empresa que lo importa, que es ABCD, Walmart, etcétera, va a pagar más por ese televisor cuando llegue a Chile, a 700 pesos. ¿Ya? Y por lo tanto, obviamente que la empresa va a traspasar o transmitir esa variación del dólar al producto. Entonces, por lo tanto, si hay más inflación, si el dólar está alto, más inflación pagamos nosotros. Como te digo, somos una economía que está abierta. ¿Ya? Ideal para nosotros que baje el tipo de cambio, ¿cierto? Que baje el tipo de cambio para comprar más barato los mercados, los productos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.
A ver, y con esta baja en la tasa, ¿cómo afecta los fondos de pensiones? Esa es muy buena pregunta, Patricio, muy buena pregunta. Entonces dice, bueno, el mes pasado, obviamente se produce una sorpresiva baja en las tasas. Los fondos de pensiones, ¿cierto? Son fondos que están compuestos por renta variable y renta fija, ¿ok? El fondo tipo A, en su cartera, ¿cierto? Tiene acciones locales, un porcentaje también de acciones europeas, un porcentaje de acciones americanas, un porcentaje de acciones chinas. Ese porcentaje se divide en las cámaras alta y baja, la divide el Congreso, ¿ok? Entonces, yo pensaría que si a mí me bajan la tasa, las empresas que están dentro del fondo A, por ejemplo, van a inyectar más capital a sus negocios, ¿cierto? A lo mejor puede que creen más sucursales, contraten más personas y así fomenten la economía. Por eso digo que una baja de tasa fomenta mucho la economía, pero hasta un cierto punto, porque el primer shock es que se genere empleo, se genere construcción, se generen proyectos, pero a medida que vaya avanzando, ya va a empezar a subir la inflación. ¿Por qué? Porque ahora hay empleo y ese empleo que no estaba antes, hoy día el trabajador se fue a gastar la plata al mall, por ejemplo, y esa plata que se gasta en el mall va a generar inflación, que antes no lo hacía, porque no tenía el recurso. Entonces, más recursos va a producir inflación. Entonces, yo diría a tu respuesta que los fondos de pensiones van a subir en el caso del fondo A o el B, pero hay fondos de pensiones que son más de renta fija. ¿Y qué está pasando con la renta fija? El fondo E, por ejemplo, va a perder, caería. ¿Ya? Entonces, los bonos los fondos mutuos que tienen, o los fondos de pensiones que tienen más renta variable son los que suben. Y los que tienen renta fija son los que bajan. ¿Ya? Entonces, en un escenario, imagínate tú, estuviéramos nosotros como en Estados Unidos hace 4 años atrás, tendríamos tasa de interés cero, ¿cierto? Ok, la renta variable, yo creo que la bolsa estaría en un boom aquí en Chile, lleno de construcciones, pero la renta fija estaría mala. ¿Ah? Ahí prácticamente no estarías rentando nada, estarías en cero. ¿Okay? Déjame ver otra cosa acá, pero con la subida de tasas no subiría el valor de los bonos del fondo E. Claro, recuerda que la tasa es la tasa que ayuda a los bancos a regular la tasa de política monetaria. Entonces, más baja la tasa, menos rendimiento los bonos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eso también hay que ir analizándolo. No sé si les queda alguna otra pregunta. Yo quiero aprovechar este seminario. Aquí en XTV estamos, vamos, a ver, aquí dice, ¿cuál es tu opinión? Ya, revisemos esto. ¿Cuál es tu opinión de lo expresado por FF en relación a una gran caída financiera en noviembre? A ver, la gran caída se está viendo hace rato, ¿ya? La gran caída se está viendo siempre hay una gran caída, fíjense. Los economistas siempre hablan de una gran caída y esa gran caída hoy día tiene a Donald Trump o a la bolsa americana en máximo histórico, ¿ya? Obviamente, cuando tú compras renta variable, en un momento tienes que vender y esa venta produce una caída, pero un ajuste. Si sigue con intenciones positivas, la gente va a salir a comprar de nuevo, ¿ya? Pero yo veo difícil hoy día una gran caída financiera dictada por, como dices tú, por Felice y Forrado. No creo, yo diría que más un tema más publicitario, cosa de que tú te puedas cambiar de fondo. No me quiero meter en ese punto, pero yo no veo una gran caída, ¿ya? Ahora sí, ¿qué factores hay de que se pueda visualizar una gran caída? La gran caída del 2008, esa fue una gran caída que se supo prácticamente en 2 días. Y en 2 días fue cuando las bolsas se cerraron y quebraron las empresas y se suicidó el presidente de Lehman Brothers y se cerró la bolsa. Así fue de grave, pero fue en 2 días, 2-3 días, no duró más que eso. Ya después las repercusiones tuvieron años. ¿Ya? Los fondos de pensiones se fueron a piso en Estados Unidos. ¿Ya? Del 100% que tú tenías ganado en el fondo A, ponte tú, quedó en un 20% la rentabilidad. Las casas se remataban a valores insólitos.
¿ya? Entonces, saber cuando viene una gran depresión, una gran caída, es el dolor de cabeza de todos los economistas. Perdón. Yo estimaba, Mildred, no creo que exista esa gran caída, de mi parte, ¿ya? Pero obviamente, como la economía es rápida, nosotros estamos todo el día analizando gráficos, seguramente la vamos a tratar de visualizar y la vamos a entender. ¿Qué proyección del dólar ven para fin de año? Para fin de año, ¿ya? Las proyecciones son lineales, ¿ya? Y nosotros no vemos, por ejemplo, que el dólar se tienda a disparar nuevamente como lo hizo hace un par de meses, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy día el Banco Central chileno está alineado con respecto a su política monetaria de mantener las tasas bajas, ¿cierto? Entonces, esa tasa baja podría, inclusive podría ser que bajase más el tipo de cambio, ¿ya? Pero que vuelva a los 700, yo lo veo casi improbable en el corto plazo, ¿ya? En el corto plazo. Y bueno, como te decía yo hoy día nosotros antiguamente analizábamos la economía cuando veíamos patrones de economía, veíamos el PIB, ¿cierto? Veíamos informes de producción manufacturero, teníamos muchos datos para ver economía, pero hoy día, curiosamente, se incorpora otra fuente de información, ¿ya? Que imagínate que es un tweet de Donald Trump, ¿ya? O sea, todos estos análisis, todos estos cálculos financieros, estas matemáticas financieras, claro, son súper entretenidas y estudiosas también, pero un tuit de Donald Trump te cambia todo eso. Entonces, si yo dejo los tweets de Donald Trump a un lado, me quedo con guerra comercial que no está por donde verse reparada, ¿ya? Ayer escribí en el Mercurio un informe que el Fondo Monetario Internacional está súper preocupado por la guerra comercial y cree que se desinflen en algunos países o que las tasas de crecimiento de los países caigan, ¿ya? Entonces, si yo por un lado veo a Donald Trump presionando a la Fed para que baje las tasas, vamos a tener un dólar mucho más fortalecido a fin de año, ¿ya? Esperemos que no sea así, esperemos que llegue a seguir 90, 700, pero falta mucho para fin de año y falta mucho también para que se vaya a solucionar la guerra comercial. Si nosotros queremos hacer un trading rápido y efectivo, noticia mala de guerra comercial significa alza en el tipo de cambio en todo el mundo. Si Donald Trump dice voy a subir el impuesto 3 veces más, sube el dólar. ¿Ok? Entonces fijémonos en esos dichos. Si Donald Trump dice, ok, llegamos a un acuerdo comercial, baja el dólar y sube la bolsa. ¿Ok? Después me dice, en renta fija chilena, ¿recomendarías tomar fondos de corta duración? En renta fija, claro que sí, es de corta duración, justamente. Aquí hay dos términos que nosotros utilizamos en fondos de renta fija, que es la duration y la duración. Entiendan ustedes también que esos bonos los pueden negociar en la bolsa. Yo puedo tener un bono del Tesoro o un bono chileno, un PRBC, un pagaré reajustable del Banco Central a 10 años, y resulta que yo lo compro hoy día y lo quiero vender mañana. Si se dan cuenta, no tuve ninguna rentabilidad, pero ese bono ya no vale lo mismo del que yo lo compré. Obviamente pasó un día, 2 días de rentabilidad y lo tengo que vender menos a eso. Significa venderlo bajo a la par, ¿ya? El tema de los bonos es interesante, pero en Chile, de hecho, en Chile los bancos, las instituciones, los creadores de las AGF, de las correas de bolsa, ¿cierto? Están proponiendo en su portafolio bonos de corta duración, ¿ya? Son bonos de 3 años, de 5 años, inclusive se pueden ir cerrando antes. Así que Mildred, no sé si tienen otra consulta. Roberto, le respondí a Roberto. Como le comentaba, quisiera aprovechar esta de nada Mildred. Quisiera aprovechar esta instancia que tengo
quisiera, ¿ya? Nosotros a fin de julio, sí, ya estamos terminando, pero digamos que los primeros días de agosto vamos a empezar a impartir un curso de trading que es muy especial, nunca lo hemos hecho acá. Es un curso de trading muy enfocado a aprender estrategias de inversión. Lo va a dictar Miguel Marcos, es un español con muchos años de preparación en temas de trading de corto plazo, cazar oportunidades de inversión, utilizar la plataforma correctamente. Vamos a estar dando también algunos libros de regalo de trading. Vamos a dar mucho material, carpetas llenas de material de trading. Y al final vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba de si pasan o no pasan el curso. Me encantaría que todos pasaran, ¿cierto? Y que sigamos aprendiendo, ¿ya? Es un grupo selectivo, no son más de 12 o 13 personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es enfocado para otro tipo de patrimonio, ¿ya? Un patrimonio más alto, un cliente que de verdad quiere a lo mejor aprender de esto y generar riqueza a través de esto. Ustedes se pueden contactar con nosotros y pueden preguntar cuáles son los requisitos que tienen que tener para estar en este curso de trading. 100% trading, análisis fundamental, análisis técnico, que es lo que hoy día nos está haciendo mover la bolsa y lo que nos está haciendo convertirnos también en uno de los mejores brokers del mundo. Nosotros estamos entre los 3 principales brokers del mundo y aquí en Chile tenemos todo el apoyo, toda la herramienta para que el que quiera venir a aprender a ocupar el trading, a hacerse un economista, bienvenido sea. Yo en esta ocasión me despido, ¿ya? Me gustaron las preguntas, a mí me gusta que siempre me hagan preguntas, porque así nos vamos desarrollando, vamos entendiendo, pero una reflexión cortita antes de, si quieren hacer trading, tienen que estar muy, muy, muy concentrados en el proceso del arreglo de la guerra comercial. Yo creo que eso va a ser todo. Inclusive la regla comercial hoy día está moviendo las tasas de interés, cosa que no es pega del Banco Central, ¿me entienden? Así que esperemos que el dólar siga manteniéndose con tendencia al alza, como les digo, con repercusiones de Donald Trump, ¿ya? Que obviamente una repercusión de Donald Trump es más fuerte que una baja de tasa acá en Chile. Entonces veamos el dólar de a poco, veamos qué pasa hoy día, cuál va a ser el informe. Mañana yo tengo una visión más clara porque hoy día si se mantiene ya está clara, pero podrían llegar a bajar más la tasa. Y esperemos a fin de julio también la tasa de Estados Unidos. Por hoy día me despido y estoy súper contento, estuvieron hartos presentes. Así que hasta la próxima vez. ¿Ya? Un abrazo a todos. A ver, aquí me están preguntando, Roberto. Ya, voy a responder. El curso no es online, es un curso presencial que se va a impartir los días sábados. ¿Ya? Los días sábados se imparte y queremos que sea pequeño. ¿Por qué? Porque no es como un SOS de Pablo Gil o no es tratar de apuntarle a lo que va a pasar más rato cuando Pablo hace ese tipo de seminarios. Hoy día es un seminario de 100% de trading, viene un experto a enseñar a hacer trading, él va a mostrar sus operaciones, va a hacer trading en vivo, ¿ya? Con algunos movimientos, y dura un mes. Aquí seguramente nos vamos a tomar un desayuno, un cóctel, así vamos a tratar de hacer bien ameno el tema del curso. Estos cursos en otros lados cobran, no sé cuánto cobran, pero son súper caros. Tú tienes que ser cliente, tener un monto específico y te sale gratis el curso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más? Y muchas gracias. Excelente presentación me escribieron acá. Agradecido por todo. Mi nombre es Tazuli Bilicic. Se pueden contactar conmigo ahí a mi correo electrónico. Me pueden llamar a la central de XTV y yo sin ningún... O sea, voy a estar siempre ahí disponible para que puedas escucharme y darte alguna visión o alguna duda que tú tengas.
Muchas gracias entonces. Adiós.